Bienvenidos a la novedad teórica de la semana. Después de un tiempo sin grabar, ya que me encontraba compitiendo en el Festival La Cuna del Ajedrez en Valencia, donde la última ronda casi empleo la novedad teórica número 1, vengo para ustedes preparados con varias novedades que les estaré trayendo los próximos días, siendo la primera una empleada por nada más y nada menos que el equipo de analistas de Magnus Carlsen. Bien, pasando al tablero, la novedad teórica de esta semana fue jugada por Jordan Van Forest contra Fabi Haria hace 2 semanas en la Bundesliga en una apertura catalana. Es muy importante decir que el orden de jugadas que se empleó en esa partida comenzó con unas Betty, comenzó con caballo F3, D5, G3, caballo F6, alfil G2, E6, enroque corto, alfil E7 y luego de D4 estamos pasando a una catalana cerrada. Y la variante que empleó Jordan Van Forest es caballo E5. Esta idea introduce el camino hacia la novedad. Y luego de caballo BD7, C4 estamos completamente en una catalana cerrada. Es muy importante decir que el orden más usual para llegar a la novedad sería D4, que tiene sus pros y sus contras. Luego de D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, G3, alfil E7, la catalana cerrada, alfil G2, enfoque corto y enfoque corto. Ahora la jugada más usual es D por C4, que bueno, lleva a posiciones muy conocidas, pero las variantes alternativas más empleadas son C6 y caballo BD7. Contra ambas, la idea nueva que introduce Jordan Van Forest y que les traigo el día de hoy consiste en jugar caballo E5. Una jugada bastante interesante. El caballo en E5 libera la diagonal del alfil, que ahora va a crear una presión muy importante. Por supuesto, las capturas en C4 luego de caballo E5 son un poquito raras, o sea, no sería muy bueno para las negras. Y las blancas tienen una idea muy clara también de jugar caballo C3 y E4, ¿no? En caso de que el negro pues no se coordine rápidamente con un plan que presione a las blancas, ¿no? Entonces, ahora luego de C6, caballo E5, lo normal es jugar caballo BD7 que transpone a la partida. Si las negras quisieran evitar esto jugando B6, por ejemplo, para que el peón de C6 esté defendido, entonces luego de caballo C3, la guía de D4 viene con mucha fuerza y realmente esta posición es muy buena con blancas. Entonces, pasemos a la partida que se jugó con el orden de caballo BD7 directo, C4, C6. Y en esta posición, luego de caballo C3, es importante decir que esta idea no se ha empleado prácticamente la guía de caballo E5, ya que se considera que luego de caballo por E5, D por E5 y caballo D7, la presión sobre E5 es bastante molesta, es posible jugar algunos F6 y las partidas que se habían jugado en esta posición, algunas de jugadores bastante fuertes, tienen un score aplastante para las negras. Las negras ganan casi todas las posiciones acá. Por eso esta novedad teórica tiene una importancia bastante alta, ya que realmente cambia completamente una valoración que se tiene de esta posición, considerando que las negras están muy cómodas acá y como vamos a apreciar un poco más adelante, realmente las blancas tienen mucha presión en esta línea con la nueva idea que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, luego de caballo D7, C por D5, existen dos capturas. Existe la captura de C y existe la captura de E. ¿Por qué en la introducción del video yo digo que esta novedad es empleada por el equipo de analistas de Magnus Carlsen? Porque en el Grand Sweep de 2021, Daniel Duboff, analista de Magnus Carlsen, al igual que Jordan Van Forest, empleó esta variante con blancas. Entonces, eso da a pensar que realmente el trabajo en esta línea es un trabajo que se ha estado haciendo en conjunto entre estos jugadores. En esa partida, luego de C por D5, la continuación principal acá, la que se considera más fuerte es C por D5, E4, D por E4. Daniel Duboff jugó la jugada alfil por E4. Sin embargo, con negras, Grigorio Panin mostró claramente el camino para enfrentar esta idea. Luego de caballo por E5, dama E2, caballo C6 amenazando caballo D4, pues realmente las negras igualan, tienen peón de ventaja, no se logra coordinar una actividad tan fuerte para las blancas y bueno, esta partida de hecho terminó perdiendo Daniel Duboff. Sin embargo, en esta misma posición, Jordan Van Forest, luego de E4 y D por E4, lanza una novedad fuertísima, que es la novedad de esta semana. Dama H5,
admiración. Una jugada bastante picante, como les voy a demostrar. Es importante decir que esta novedad teórica, una de las grandes ventajas que tiene es que la dificultad de aprendizaje es bastante baja. Es muy fácil realmente aprender todas las ideas importantes para emplearla. No hay tantas líneas pero muy sofisticadas para recordar, sino que todo más bien consiste en una idea, y por lo tanto esa dificultad de aprendizaje hace que sea muy interesante para aprenderla y para emplearla en nuestras partidas. La peligrosidad de la variante realmente es media, ya que las blancas más que nada tienen una presión estratégica a largo plazo, no tienen tantas variantes que le estén como tal dando mate a las negras en pocas jugadas. Sin embargo, sí se logra alcanzar en la mayoría de variantes posiciones con mucho empuje para las blancas, con una ventaja estratégica a largo plazo. Así que la peligrosidad de la línea vamos a ponerla en 2. Y la importancia teórica ya yo les decía que realmente es bastante alta, ¿no? Vamos a igual ubicarla en 2 estrellas, ya que por supuesto la variante más empleada con negras es D por C4 unas jugadas antes, y bueno, esta variante solo puede ser empleada contra C6 y caballo BD7, pero sin embargo igual tiene una gran importancia porque cambia completamente la valoración de un esquema con caballo E5. Entonces, ideas importantes de la novedad luego de dama H5. Como les mostraba en la partida de Dubov, ¿qué pasa? Que luego de alfil por E4 que jugó Dubov, las negras jugaron caballo por E5 y pudieron coordinarse muy rápidamente con caballo C6. Sin embargo, ahora con dama H5 el peón de E5 está defendido. Y ahora la continuación más lógica fue empleada por Ravi Haria, por supuesto, que es jugar dama 5 para intentar capturar en E5 y entonces más o menos como llevar una posición similar. Sin embargo, Jordan Manfores justamente tenía en mente esto y en la partida le soltó la jugada caballo por E4, y en estos momentos la gran diferencia es que el peón de 5 tiene que casi que obligado a ser capturado con la dama. Y luego de dama por E5, dama E2, como se dan cuenta, estamos en una posición bastante similar a la partida de Daniel Dubov, pero la gran diferencia es que las negras tuvieron que capturar en E5 de dama y no de caballo. Eso le da a las blancas una iniciativa bastante, pero bastante fuerte, ya que todavía las negras tienen que emplear varios tiempos para coordinar sus piezas. Por ejemplo, la partida continuó con caballo F6, alfil F4 y luego de dama 5, torre Fd1 ya se empieza a notar que las blancas tienen una gran ventaja en actividad. Y por eso en pocas jugadas luego de E5, alfil D2, dama B6, alfil E3, dama E6, torre AC1, absolutamente todas las piezas de las blancas coordinadas, alfil D7, caballo por F6, alfil por F6 y alfil por B7, inmediatamente las blancas pasaron a tener una gran ventaja y bueno, posteriormente ganaron la partida. Entonces, la primera idea que hay que entender es esta. La primera variante importante que hay que dominar es justo la jugada en la partida de Jordan Manfores, es que la idea de dama H5 tiene como objetivo que las negras jueguen dama 5, capturen el peón de 5 con la dama, y entonces luego de dama E2 podemos coordinar todas nuestras piezas, desarrollar el alfil F4, llevar nuestras torres al centro y vamos a tener una gran compensación por el peón. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pudieran hacer las negras para evitar esto? Las negras, en vez de dama por E5, pudieran capturar de caballo, pero realmente la captura de caballo llega a una posición donde las negras van a tener que hacer maravillas para no perder, para no quedar muy mal. Ya que, bueno, estando el caballo atacado por la dama y casi que sin sostén, posibilita muchos temas de desviación, ¿no? Ahora, alfil de 2, primeramente obliga a dama C7, ya que, bueno, si dama B5, A4 es bastante fuerte. Y en este momento, lo de alfil F4, aprovechando la clavada que obliga prácticamente a jugar F5, existe una idea bastante, pero bastante poderosa que estoy bastante seguro que era lo que tenía analizado y preparado Jordan Manfores en caso de que se jugara esto. Y esa jugada es torre FC1 admiración. Es bastante poderosa realmente la idea que se esconde detrás de torre FC1. ¿Por qué mover esta torre? Bueno, es muy importante mover esta torre porque luego de dama A5, que es la continuación prácticamente única, ya que dama B8, bueno, dejaría a las negras prácticamente perdidas, se mantiene la clavada y con tan poca coordinación, realmente pierden las negras en pocas jugadas, ¿no? Pero luego de dama 5 es muy importante que el peón de A2 esté defendido. Por eso es muy preciso la jugada torre FC1 y es de las más importantes a recordar en esta variante. Ahora, luego de dama 5, la jugada alfil G5 admiración es la continuación.
Se amenaza, por supuesto, el alfil D7 en caso de captura, que sería, por supuesto, la opción principal. Tenemos una jugada intermedia extremadamente poderosa que es Torre C5, admiración. Torre C5 tiene la idea, por supuesto, de capturar el alfil amenazando mate y que posteriormente también termine cayendo el caballo de E5. Las negras tienen que jugar dama de 8 y luego de caballo por G5, amenazando mate, H6, caballo por E6, alfil por E6 y dama de 2. Va a caer una de las dos piezas. Hemos recuperado nuestro peón. Tenemos un alfil muy poderoso atacando por toda esta diagonal. El peón de B7 probablemente caiga. Y realmente esta posición es muy, pero muy favorable para las blancas y muy cómoda de jugar. Entonces, variante importante que aprender. ¿Qué sucede si caballo por E5? Pues simplemente le vamos a jugar alfil de 2 y contra dama C7. Luego alfil F4, F5. Jugada importante a recordar. Torre de F, C1. Entonces, estas ideas dejan bien claro lo peligrosa que es realmente esta novedad. Por último, tenemos que decir que luego de dama H5, el otro intento que se me ocurrió acá para las negras como una posibilidad de ampliar en la partida sería jugar G6. Pero luego de G6 el problema es que se debilitan las casillas negras y entonces podemos jugar dama de 2, capturar en E4. Luego íbamos a estar jugando una posición con las mismas ideas que les he explicado, pero con el flanco G debilitado, las casillas negras debilitadas, que posibilita inmediatamente jugadas del tipo alfil H6, por ejemplo, dama 5, alfil H6 y bueno, llevar las torres al centro, coordinar las piezas y demasiada compensación. Las ideas son estándar, son bastante estándar en esta línea de C por D5. Entonces, luego de este análisis me he dado cuenta realmente que la novedad esta es muy poderosa y que C por D5 realmente no es la mejor opción para las negras. Hasta el día de hoy las negras habían ganado casi todas las partidas, estaban muy bien valoradas, pero después de analizar a bastante profundidad esta posición me he dado cuenta que C por D5 le da muy buenas posibilidades a las blancas. Entonces veamos cuál es la otra opción que poseen las negras en esta variante de caballo E5. Luego de C por D5, la opción que considero que a partir del día de hoy o en un futuro próximo va a ser la principal para el bando negro es E por D5. Esta variante no era la más elegida, ya que realmente preocupa un poco que las blancas, por supuesto, lancen todo el ataque. F4 es la jugada en este momento. Pueden lanzar todo un ataque sobre el flanco rey con el avance de los peones, pero lo cierto es que no es tan fácil para las blancas. Sin embargo, los análisis que les traigo el día de hoy van a dejarlos a ustedes en una condición muy favorable para jugar esta variante y probablemente si aprenden muy bien las ideas que les traigo el día de hoy, terminen ganando la mayoría de sus partidas en esta línea. Entonces, luego de F4, las negras necesitan a primera vista sí o sí impedir necesitan impedir el avance E4 en buenas condiciones, el avance F5 y también idealmente necesitan jugar la ruptura F6. Las negras tienen que preocuparse por todo esto. En este momento existen varias jugadas candidatas para evitar estas ideas y para intentar emplear F6. Vamos a empezar primero con los movimientos de caballo, que son los más lógicos, caballo C5 y caballo B6, para poder jugar F6 en buenos términos, ya que lo primero que hay que saber en esta posición es que por supuesto F6 no puede jugarse, ya que el avance a E6 nos deja con un peón pasado extremadamente fuerte y eso sería ventaja decisiva para las blancas. Entonces, empecemos por caballo C5. Caballo C5 prepara F6, está llevando el caballo a una casilla bastante activa, se controla la casilla E4 y parece esto bastante sano. Sin embargo, luego de alfil E3, completando el desarrollo de las piezas menores, ahora vamos a apreciar que las negras, primero que todo, si intentan la reacción F6, no están en buenas condiciones para hacerlo, ya que luego de peón por no se puede capturar de alfil porque el caballo estaría suelto. Y luego de torre por F6, alfil D4, torre F8, torre C1, torre C1, ahora están las condiciones bastante creadas para jugar E4 posteriormente. En este momento se amenaza descubiertos, por supuesto, sobre el caballo de C5. Es necesario hacer una jugada, por ejemplo, como caballo E6. Y luego de alfil E5, bueno, se viene E4 a continuación con una posición excelente. Por ejemplo, alfil F6, alfil por F6, dama por F6. Y E4 estamos realmente en una posición con
con muy buena ubicación de las piezas. Este alfil tiene problemas y bueno, luego la captura en E4, esto claramente se ve que es ventaja blanca. Entonces, ¿qué pueden hacer las negras en vez de caballo E6? Por ejemplo, pudieran intentar alfil E6, ignorando completamente todos los temas acerca del caballo de C5. Pero luego de B4, caballo D7, nuevamente podemos jugar E4 y siempre que podamos lograr esta reacción, que es uno de los planes principales en esta variante, vamos a estar bastante, pero bastante cómodos. Esta posición, nuevamente muy bien valorada con blancas, mucha ventaja en actividad. Las piezas de blanco están mucho más activas que las de negro y por lo tanto esto sería muy cómodo de jugar. Por ese motivo, caballo C5 realmente no le proporciona a las blancas muchos problemas, ¿no? Otra idea sería jugar caballo B6. Y quizás piensen que, bueno, ¿qué sentido tiene ubicar el caballo en B6 y no en C5? O sea, ¿cuál podría ser la diferencia? La diferencia es que caballo B6 permite un jaque en C5 que es muy importante. Ahora, si jugáramos E4, las negras pudieran jugar alfil C5 jaque seguido de D4 y eso realmente no es lo que queremos. Por lo tanto, la misma idea. Primeramente jugar alfil E3. Ahora, contra F6, por supuesto, podemos continuar con la misma idea, capturar. Ahora jugar alfil C5 es muy fuerte. Y contra torre 8 estuve analizando un poco la jugada E4 directo, pero me di cuenta que lo mejor simplemente es jugar dama C2, prepararle un poquito más, las torres para el centro y es imposible evitar la reacción E4 que termina dejando a las blancas con muy buena posición. Entonces, esta idea de mover el caballo para jugar F6 no funciona bien en ninguno de los dos movimientos de caballo. Otras alternativas dentro de los mismos movimientos de caballo realmente dejan al blanco con muy buena posición. Por ejemplo, si caballo C4, este intento de perseguir el peón de B2 no funciona bien. O sea, vamos a terminar jugando E4 en muy buenas condiciones o ejecutando en este caso un sacrificio muy poderoso en D5 si las negras se pasan de lista, ¿no? Queriendo defender todo con el caballo en C4, entonces simplemente vamos a realizar un sacrificio que es terrible, ¿no? Esta posición, todo analizado, muy bien para las blancas. Entonces, dentro de caballo C5, una variante que es muy importante se me está pasando, si no hacen F6, si las negras juegan alfil F5, lo mismo, jugamos torre C1 y vamos a preparar E4 en buenos términos. También es posible jugar H3, tengo que decirlo, ya que nos conviene incluir la jugada H5, torre C1 ahora, BH2. Esto es una posición bastante, pero bastante cómoda. Vamos a ver qué otras ideas pueden emplear las negras en vez de caballo C5 y caballo B6. Pueden, por ejemplo, jugar alfil C5 jaque. Alfil C5 jaque es una idea que tiene como objetivo evitar que llevemos nuestro alfil E3. ¿Verdad? Hace mucho sentido jugar alfil C5, BH1 y ahora caballo B6. Sin embargo, luego de dama C2 se crean un poco de problemas con ataques descubiertos sobre el alfil de C5, obliga a dama E7. Entonces podemos jugar B3 continuando con alfil B2 y nuevamente vamos a estar en una posición con muy buenas condiciones para jugar en un futuro un posible E4. Llevar la torre al centro y bueno, también un ataque en el flanco B a largo plazo se visualiza. Esta posición muy cómoda para las blancas. Y por último, la variante más crítica y la que considero más importante en esta variante sería dama B6 jaque. Es bastante rara esta jugada, sin embargo, después de profundizar en la posición me di cuenta que es el mejor intento o le ofrece a las negras las mejores posibilidades de luchar en esta posición. Luego de dama B6, BH1, torre D8, las blancas las negras lo que hacen es enfocarse completamente en ubicar sus piezas para evitar la reacción en E4, no preocupándose por la guía de F6, sino dándole más importancia a evitar la jugada E4 de las blancas. Sin embargo, hay una idea bastante, pero bastante poderosa en esta posición y consiste en jugar en este momento B3 para desarrollar el alfil a B2, ubicando nuestras piezas bien, o sea, alfil B3, dama C2, o sea, como hemos visto en otras variantes. Y luego de caballo C5, que es una jugada que, bueno, parece bastante lógica, se hace posible emplear con blanca una idea táctica realmente muy, pero muy impresionante, y es jugar F5 en este momento, aprovechando que las negras como que se han despreocupado un poco por el tema del avance en el flanco de rey. Ahora luego de D4, caballo 4, caballo por E4, alfil por E4, dama B5 atacando el peón D5, parece que todo el centro de las blancas corre peligro luego de alfil F4 y una idea muy poderosa que es G5. En estos momentos, si no existiera la jugada que les voy a mostrar a continuación, las negras estuvieran bastante bien en esta posición,
pero llega un sacrificio brutal para dejar a las blancas con una ventaja bastante buena. Esa jugada es torre G1, admiración. Tengo que decir que esta jugada al principio escapa a la vista de los motores de análisis, pero realmente lo de insertarla y de profundizar es increíble. O sea, torre G1 no se puede capturar el alfil inmediatamente, ya que, bueno, estando el rey atrás, el ataque de mate es súper poderoso. Y un intento de quitar el rey, por ejemplo, rey H8, dama F1, mantiene la misma idea de amenaza sobre el flanco rey y no existe manera en la que las negras puedan escaparse cómodamente del ataque del blanco. Luego de G por F4, se amenazan ideas de pase de damas, también ideas de F6, la columna G abierta. Es muy probable que en todas las líneas las blancas terminen dándoles mate a las negras en esta posición. Entonces, esta ha sido la novedad teórica de esta semana, el caballo E5 en la catalana cerrada, una idea que estaba completamente subvalorada, que parecía que el negro estaba ganando bien en todas las posiciones. Sin embargo, acá les estoy mostrando con estos análisis que apoyados en, bueno, por supuesto, las partidas de dos jugadores que son, como les dije en un inicio, analistas del campeón mundial Magnus Carlsen y que probablemente trabajaron esta posición en alguna sesión de preparación ambos. Entonces, les invito a que la empleen, a que se lancen a jugarla. Estoy seguro que les traerá unos muy buenos resultados. Y nos vemos en los próximos días con la siguiente novedad teórica. Adiós.